El 28 de octubre de 1940, las tropas italianas, partiendo de Albania, entran en Grecia y Yugoslavia. La invasión dará lugar a duros enfrentamientos en ambas fronteras, saldados con un rotundo fracaso italiano y la toma por parte griega de una franja fronteriza con Albania. El estancamiento de la situación y el deseo de reforzar su control sobre los Balcanes motivan la entrada de Alemania en la zona, quien forzará la adhesión de Hungría, Rumanía y Bulgaria al pacto tripartito. Decidida Alemania a invadir Yugoslavia, Hitler destinó a tal fin dos grandes fuerzas, la del norte, mandada por von Weich, concentrada en Austria y en Hungría, y la del sur, a las órdenes de Liszt, en Bulgaria. Ambos ejércitos contaban con un total de 32 divisiones, 6 de ellas blindadas y 4 motorizadas. De todas las fuerzas dispuestas, las más eficaces eran las comandadas por Kleist, la 14ª División Acorazada y la 11ª de Infantería. El apoyo aéreo lo proporcionaban cerca de 2000 aviones. Por su parte, Hungría apoyaba desde su territorio con el tercer ejército, mientras que los italianos dispusieron como fuerza principal al segundo ejército del general Ambrosio. Las fuerzas yugoslavas se componían de 5 cuerpos de ejército, comprendiendo 28 divisiones de infantería y 3 de caballería, repartidas por su territorio. El ataque alemán comenzó el 6 de abril con un bombardeo ininterrumpido sobre Belgrado durante 3 días. A partir del 9 comenzó el ataque del ejército y la aviación en todos los frentes y de forma sistemática. Desde el norte, los alemanes ocupan Zagreb. Desde el sur, las fuerzas de Kleist se dirigen hacia Belgrado, a donde llegan el día 15, tras 3 días de combates en sus inmediaciones, y hacia Skopje. Desde Hungría, las fuerzas alemanas avanzan hacia la costa, uniéndose al avance italiano por el litoral. Los húngaros, por su parte, envuelven al primer ejército yugoslavo. 11 días después de iniciada la ofensiva, el ejército yugoslavo firma el acta de rendición, lo que deja a los invasores el paso libre hacia la ocupación de Grecia. Para hacer frente a la invasión alemana, que se preveía desde Bulgaria y a cargo del 40 Cuerpo Acorazado de Stumme, el mando greco-británico dispuso al segundo ejército griego tras la línea Metaxas, mientras que el primero debía hacer frente a la amenaza del 11º y 9º ejércitos italianos desde Albania. Para defender Grecia de las potencias del eje, Gran Bretaña desplazó un total de 30.000 efectivos, integrados en un cuerpo expedicionario a cargo de Wilson. El primer objetivo alemán fue la toma de Salónica, sobre la que confluyeron diversas líneas de avance que atravesaron o rodearon la línea Metaxas. El mayor enfrentamiento tuvo lugar en el paso de Strumica, donde la dura resistencia griega fue arrollada por la acción conjunta de los Stuka y los lanzallamas. El avance alemán aisló al segundo ejército griego, obligado a capitular, mientras que los ingleses hubieron de organizar una línea defensiva sobre el río Aliakmon. Tras una resistencia de 4 días, se retiraron hacia el sur, donde formaron una nueva línea en el monte Olimpo, que hubieron de abandonar más tarde para desplazarse a las Termópilas. Mientras tanto, la división blindada Adolfo Hitler ocupaba la ciudad de Yanina, cayendo sobre la retaguardia del primer ejército griego, que, empujado desde Albania por los italianos, se vio obligado a capitular. En la mañana del 24, la línea de las Termópilas quedó rota, entrando los alemanes hasta Tebas, al mismo tiempo que un desembarco alemán a 40 kilómetros al norte de Atenas amenaza la capital. Esta cayó finalmente el 27 de abril tras ser abandonada por las tropas anglo-helenas, quienes se dirigieron a los puertos del sur para embarcarse apresuradamente, al tiempo que los alemanes ocupaban el resto de la península. Defendida por la flota británica, sobre Creta estaba establecida una guarnición de 28.000 soldados británicos, australianos y neozelandeses y otros tantos griegos, organizados en 5 brigadas que resguardaban los aeródromos de Maleme, Retimo y Heraklión. El mando británico recaía en el general Freyberg.
La conquista de Creta, denominada Operación Mercurio, solo podía hacerse desde el aire, y fue encomendada a la Cuarta Flota Aérea del Reich, que disponía de aviones de combate, transporte, paracaidistas y fuerzas alpinas. El 19 de mayo de 1941, la aviación alemana atacó en masa los 3 aeródromos, destruyendo los aparatos británicos allí estacionados. Un día más tarde, cayeron sobre ellos y sobre la Canae y el puerto de Suda los paracaidistas de la 7ª División Aerotransportada. El ataque en masa de los paracaidistas alemanes fue respondido por los defensores ingleses con fuego de ametralladora, logrando muchas bajas antes de que tomaran tierra. Al anochecer, unos 5.000 alemanes se despliegan entre Maleme y la Canae, aún sin tomar sus objetivos. En el mar, la flota inglesa logra dispersar o hundir a los mercantes alemanes, pero expuesta a la aviación alemana, comienza a sufrir graves pérdidas. La tenaz resistencia inglesa fuerza a los alemanes a concentrarse en el ataque sobre Maleme. Allí, al anochecer del día 22, los alemanes rechazan a la 5ª Brigada neozelandesa gracias al apoyo de los Stuka y logran con ello su primera base en tierra. Tras varios días de lucha, caída la Canae, en Heraclión y Retimo los ingleses conservan sus posiciones iniciales. El 26 de mayo, la desesperada situación británica obliga a emprender la evacuación desde los puertos de Heraclión y Esfaquia, que concluirá el día 31.